Buenas tardes, queridos amigos. Aquí estamos iniciando eh, otro maravilloso día en el cual podemos conversar acerca de cómo vivir mejor y mejor cada día. ¿Cuáles son las herramientas que nos ha aportado el conocimiento filosófico, científico, tradicional, cotidiano, que ha demostrado que nos ayuda a que nosotros convirtamos la vida en un camino hacia la auténtica felicidad? Y recientemente estábamos viendo un libro reciente de Modrinov, uno de los físicos que trabaja en el grupo de Hawkins, ¿no? Y que, bueno, como todo buen físico contemporáneo, dice que todo es física, y empiezan a informarse de cómo esa física subatómica se va expresando en los distintos niveles de conformación de la naturaleza, incluyéndonos a nosotros como seres humanos. ¿Mm? Y entonces escribió un libro que se llama Elástico. En este libro, ¿verdad? Que es un análisis, una revisión de lo que se ha dado en llamar en neurociencia la plasticidad cerebral. Es decir, ¿cuál es nuestra capacidad de aprender? Porque nosotros somos unos animales que vamos aprendiendo y aprendiendo, y ese aprendizaje nos sirve para vivir mejor cada día. ¿Mm? Y una frasecita que recogió Laura y me la comentó, es que Modernó dice allí: asumir la felicidad como una estrategia. Como una estrategia de vida. Un abrazo, Elki, bienvenida. En lugar de decir, yo voy a la felicidad, yo me monto en el vehículo de la felicidad para disfrutar de la vida. Como aquello que solemos decir sobre el amor, ¿no? Nosotros solemos decir que uno no se enamora de alguien. Uno enamorado sale a buscar con quién compartir ese sentimiento. Ese claves del éxito, claves de la felicidad auténtica. ¿Verdad? ¿Cuáles son esas claves? Tenerlo claro. La felicidad es el caballo que me va a llevar a mí por la vida para yo lograr lo que quiero lograr. Lo que quiero lograr en el plano material, lo que quiero lograr en el plano social, lo que quiero lograr en el plano mental, lo que quiero lograr en el plano espiritual. Me monto en ese caballo o en ese vehículo, en ese cohete. Porque en realidad es un cohete. La felicidad es un cohete. ¿Eh? Un cohete de energía. ¿No? Recordemos que antes del siglo XX pensaban, ¿verdad? Los de aquella época, pensaban que la materia era una cosa que estaba aquí y la energía era otra cosa que estaba acá, y que no tenían que ver la una con la otra. Y se sustentaba en la idea de que picando y picando y picando y picando llegamos a los minerales, y que no había nada más allá, y por eso es que se le llamó átomos. Y por eso uno habla del átomo de hierro, habla del átomo de hidrógeno, habla del átomo de oxígeno. Sin embargo, Rutherford y Bohr se dieron cuenta de que había mucho más, ¿no? Y a partir del concepto de eléctrica o de electrón, descubrieron una serie de componentes que ya la lista es tan larga, que los mismos físicos están enredados en esa madeja de partículas subatómicas que aparecen y desaparecen con la velocidad del rayo a cada rato en los distintos aceleradores que hay en el mundo, particularmente el acelerador de partículas
de Ginebra, que constituye el centro más avanzado y además donde confluyen científicos, investigadores, curiosos de todas partes del mundo para ayudar a estos descubrimientos que van más allá de los localismos, de las nacionalidades, de los egos y de los yoes que abundan en el mundo, ¿no? ¿Para qué? Para buscar claves de la vida. ¿Cuáles son las claves fundamentales de la vida? ¿Cuáles son los códigos básicos de la vida? ¿Mm? Y eso es lo que se ha dado en llamar la teoría del todo. ¿Mm? La teoría del todo. Dentro de eso nosotros nos montamos en ese vehículo, ¿no? Es decir, me monté yo con un montón de gente, con Laura, con un montón de gente, que es lo que hemos constituido como la familia Neurocódex. Neurocódex, neurocodificación de la experiencia humana. ¿Cuáles son los códigos fundamentales que nos permiten conocer qué es la vida y cómo sacar beneficio material, mental, social y espiritual? Eso es todo. Hablemos claro. Ese es el proyecto. Dentro de eso, una de las cosas importantes es nosotros como un sistema, ¿no? Nosotros como un todo articulado que hace que yo pueda tener dos manifestaciones muy especiales, que es lo que nos distingue como seres humanos. La primera, esto que está aquí. La frente. Somos de los poquitos animales que tenemos frente. Y al tener esa frente, eso nos permite cuestionarnos la vida. Y eso nos permite comentar la vida. Y eso nos permite dar explicaciones de la vida. Y nos permite planificar acciones para ir en una ruta o en otra ruta. Piense, por ejemplo, cuando uno está frente a una situación de tensión, cuando uno está ante una situación de amenaza, está ante un camino, muchos caminos, pero dos caminos principales. ¿Verdad? Sentir que eso es una amenaza para mi vida o tomarlo como un desafío. Y la respuesta del cuerpo es totalmente diferente según esa elección que yo haga desde mi interpretación de lo que está aconteciendo, del valor de ese estresor, del valor de mi respuesta, del valor del contexto, como operando sobre eso. Déjenme recibir aquí un momentico a Wilfrido. Bienvenido, Wilfrido. Bienvenido. ¿Ya? Entonces yo tengo esas dos elecciones. Sí, te escucho. Tú me escuchas a mí, ¿verdad? Bienvenido. Un abrazote, hermano. ¿No? Entonces, o lo tomo como una amenaza. Si lo tomo como una amenaza, el cuerpo, la respuesta que da mi prefrontal, que le da instrucciones al sistema límbico, que le da instrucciones a la hipófisis, que le da instrucciones a las distintas hormonas, a las distintas glándulas que yo tengo en mi cuerpo, que a su vez transmite esas instrucciones a cada una de las células de nuestro cuerpo. Fíjense, es una cascada que se desencadena y que por lo tanto yo termino, si es amenaza, termino cerrando mis vasos periféricos. Es decir, retiro la sangre de mis manos, de mis piernas, ¿verdad? Porque esa sangre la dirijo hacia sistema cardiovascular macro y hacia tubo digestivo y la cosa se vuelve un desastre. Se llama miedo, pánico. ¿Ya? Si la dirijo hacia el desafío, ¿verdad? Si la orden que emana mi cerebro es, no, esto es un desafío, esto es algo interesante por resolver, algo interesante por afrontar, entonces la decisión que tomo es que mis vasos se abren, los brazos,
periférico, incluyendo los vasos que me llevan sangre al cerebro. Por lo tanto, me pongo en modo reflexivo, me pongo en modo curioso, me pongo en modo sorpresa para ver, y con la curiosidad, la sorpresa y la curiosidad me van a ir orientando hacia dónde voy. Un abrazo para Natalia, un abrazo para Maigualida. Bienvenidas. ¿Verdad? Entonces fíjense cómo es todo un sistema organizado en función de lo que está aconteciendo. ¿Aconteciendo dónde? Insisto, en el mundo material, ¿verdad? En el mundo mental, en el mundo social y en el mundo espiritual. Ejemplo, bueno, ya que estamos todavía en COVID. El COVID pertenece al mundo material. Es un virus. Es decir, es una estructura que utiliza el código genético nuestro para reproducirse, cambiándole el destino. Entonces pone a trabajar y eso se manifiesta a través de toda la sintomatología donde nosotros, bueno, quedamos liquidados o semiliquidados, ¿no? Ok. ¿Cómo impacta socialmente? Bueno, ya vimos. Ok, los grupos de poder, las estructuras de poder son también sistemas organizados. Los grandes decisores dijeron, esto es una pandemia y la solución es todo el mundo para su casa. Y todo el mundo para su casa. ¿Cuál fue la solución mental? Cada uno de nosotros dijo, no, yo no me voy para mi casa. O yo sí, me meto en mi casa. Pero entonces, al meterme en mi casa, cambia mi relación con el mundo material, con el mundo social, con el mundo espiritual. ¿Qué hago con ese cambio? Entonces, los que nos hemos adaptado porque hemos utilizado las herramientas adecuadas, lo que dice la ciencia, lo que dice la filosofía, lo que dicen las tradiciones ancestrales de valor, bueno, nos sentimos más fuertes, nos sentimos más saludables, estamos haciendo las cosas correctamente. Pero aquel que no tiene la información a mano, aquel que cree que la vida es lo que él vivió, responde con lo que él vivió y entonces entra en angustia, en desespero y tal. Y el camino de la amenaza, que ya hemos hablado, entonces empieza a cerrarse sus vasos y empeora su salud. Y empeora su capacidad resolutiva. Y en el mundo espiritual, bueno, allí la cosa es mucho más compleja, ¿verdad? En el mundo espiritual ya la persona tiene que entrar en ver cuáles son sus creencias trascendentes, qué sabe de trascendencia, en qué religión está formado, en qué cultura está formado y seguirá o no seguirá ese patrón dependiendo de las cosas. De tal manera que fíjense que cualquier cosa que ocurra en cualquiera de las dos dimensiones impacta la versión de esas versiones que cada uno de nosotros tiene y por lo tanto genera una respuesta, queramos o no queramos. Esa es la realidad del juego de la vida. Bienvenido, mi querido Germán. Un abrazote aquí desde Ecuador. Germán está en Costa Rica. Ok. Dentro de ese panorama de todo ese sistema, dijimos, bueno, hoy nos vamos a centrar en la relación entre el cuerpo y la mente. ¿Ya? Les decía que antes de el siglo XX se pensaba que energía era una cosa y materia era otra. Hoy en día pensamos, con mucha base en ello, que la mente es energía. ¿Ok? Es energía, porque la energía es movimiento, la energía es expresión, verbo. Y la mente es expresión, es verbo, no es materia. La diferencia entre la materia y la energía, ¿verdad? Es que la materia usted la puede agarrar, ocupa dimensiones tridimensionales, ocupa espacio, tiene peso, tiene tamaño, esa es la cualidad de la materia. La cualidad de la energía es totalmente diferente. La energía se convierte en fuerza cuando nosotros la aglutinamos
en una sola dirección. Eso también lo llamamos, en psicología lo llamamos foco. Nosotros ponemos atención y entonces toda la energía de nuestro organismo se organiza hacia allá. Ahora, ¿por qué llamamos a esta presentación que el cuerpo es el mouse de la mente? Porque efectivamente así funciona. Así funciona. Todas las investigaciones que se han hecho al respecto indican que nuestro cuerpo, dependiendo de la postura, los movimientos, los gestos, la manera de respirar, la manera de ubicar nuestros ojos, va a determinar la calidad de mis emociones, de mis sentimientos, de mis pensamientos y de mis decisiones o acciones. ¡Qué descubrimiento tan maravilloso! ¿Por qué? Porque ya ubicamos el mouse. ¿Y para qué nos sirve el mouse? Para ir donde queramos o no. Si nosotros aprendemos a manejar el mouse de la computadora, nosotros podemos, yo en este momento, ¿verdad? Si le doy al mouse, usted tiene como 30 botones. Si yo le doy al mouse, entonces ocurren cosas en la pantalla y ocurren cosas en la computadora. Igual en los programas. Ocurren cosas en los programas, ocurren cosas en los documentos, ocurren cosas en las carpetas. Y la computadora es simplemente una imitación de cómo procede nuestra mente para organizar la información. Por eso es que estos aparatos también han sido llamados ordenadores, porque nos ordenan la información. Información y energía, recuerden ustedes que ya al siglo XXI es la misma variable. Información y energía. Derivación de la teoría de la relatividad. Por lo tanto, si nosotros, como les digo, manejamos nuestro mouse, ¿cómo manejamos nuestro mouse? Eso es lo que vamos a conversar esta tarde. Fíjense, nuestro mouse tiene botones. Tiene un botón izquierdo, botón derecho, una ruedita en el medio, aquí hay otro que no sé para qué es, y aquí hay dos más para adelantar o retrasar. Igualito en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es un sistema de botones con el cual nosotros podemos dirigir, ordenar, organizar y ver qué bajamos y qué subimos de nuestra configuración mental, es decir, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones o ejecuciones. Como dice aquí acertadamente Maigualida, ella se pone ahí como Luisa, ¿no? Todo está conectado y todo se devuelve transformado para evolucionar permanentemente. Es la máxima, la primera ley de la naturaleza. Todo está conectado, todo se devuelve transformado para evolucionar permanentemente. Fíjense que yo he estado moviendo mi cuerpo. Yo estoy hablando y estoy moviendo mi cuerpo. ¿Qué significa? Que yo estoy operando el mouse. Cuando yo estoy operando el mouse, ¿por qué mi cuerpo me ayuda? Porque me ayuda a focalizar. Cuando yo hago estos gestos, por ejemplo, cuando yo le digo la energía está aquí y la materia está aquí, con este movimiento yo le estoy dando instrucciones a mi mente para que se enfoque. Y cuando hago esto, le estoy dando instrucciones para que no se salga de ese foco. Vamos a ver cómo opera esto. Como les digo, no nos guardamos secretos, los echamos todo para afuera. Primer descubrimiento importante al cual me voy a referir. De la tradición oriental, durante miles de años,
ellos han practicado la respiración como el botón de entrada para hacer sus procesos de dominio de la mente. La respiración. Respirar. Entonces, si ustedes revisan la tradición ayurvédica, si ustedes revisan la tradición budista, si ustedes revisan la tradición china, la coreana, se van a encontrar con que todo les recomienda usted inicie respirando de esta manera. Y ya allí sí, cada escuela tiene su maña, pues. Tiene su manera de matar las pulgas, como dicen algunos, ¿no? Entonces cada escuela desarrolla una serie de planteamientos que es lo que a ellos les ha dado resultado. En principio, ¿qué tienen todas en común? Todas en común tienen lo siguiente: centrar la atención en la respiración. Es decir, empezar a respirar distinto de cuando usted está respirando cotidianamente. Esa es la primera condición. Entonces, por ejemplo, respirar abdominal, generalmente más lento y generalmente rítmico. Es interesante, ¿no? Y usted incluso tiene entrenamientos de años, ¿verdad? Donde el único objeto es que usted respire. Respire, respire. Y cuando eso se hace un fenómeno automático, entonces le dicen, usted ya puede tener su mente tranquila. ¿A dónde van? A la serenidad, a la curiosidad por navegar en lo trascendente. Pero que ha descubierto Occidente. Occidente, por ejemplo, Kabat-Zinn, Daniel Goleman, Richard Davidson, que tuvieron la oportunidad desde que estaban estudiando psicología de viajar allá al Tíbet por curiosidad, por ver qué pasaba, ¿no? Y aprender ese tipo de cosas, crearon lo que hoy en día se conoce como mindfulness, ¿no? Que es adaptar a Occidente ese sistema de respiración. ¿Y qué han encontrado? Que efectivamente la gente mejora la depresión, la gente mejora la ansiedad, la gente mejora la procrastinación, la gente empieza a experimentar un sentimiento de felicidad. 8 semanas dura el entrenamiento que tienen, por ejemplo, lo de mindfulness, el oficial, el de Kabat-Zinn y esta gente, ¿no? Y lo han ido perfeccionando, modificando como todas las cosas en la vida. Siempre tenemos la posibilidad de mejorar lo que hacemos. Se llama mejoramiento dinámico continuo, modo médico de vivir. Un abrazo, Joel, bienvenido. Saludos también aquí desde Ecuador, en este caso. Sí. Entonces, fíjense cómo la respiración, ok, tenemos una vía de entrada por allí. El cuerpo, nuestro mouse, le damos al botón que dice respiración y ¡pum! Pero resulta que en Chile, Susana Bloch, una investigadora, una neurofisióloga, que investigaba sobre respiración, se dio cuenta que había una correlación, o hay una correlación, entre el estatus emocional que yo tengo y el patrón respiratorio que acompaña a esa emoción. Y invirtió el proceso. Es decir, aparentemente, la emoción, por ejemplo, ira, comenzaba con una respiración alta, irregular, y irregular en frecuencia e irregular en intensidad. Y bueno, como ella era aficionada al teatro y trabajaba con gente de teatro, bueno, tú tienes que hacer un papel de iracundo. Respira así a ver qué pasa. Y los actores respirando de esa manera entraban en ira. Una ira. ¡Wow! Qué interesante. O sea,
Invertimos el proceso. En vez de ir de la ira a la respiración, vamos a ir de la respiración a la ira y caso. O sea, que ira y respiración irregular, alta y tal, significa lo mismo. Sí. Materia y energía son la misma cosa, en distintos niveles de manifestación de la complejidad de la vida, pero terminan siendo la misma cosa. Entonces, fíjense, la respiración es uno de los botoncitos que trae nuestro cuerpo que se llama mouse. Un abrazo, Gaby. Bienvenida. Bienvenido, México. ¿Qué pasa por otro lado? Paul Ekman, investigador de la expresión de las emociones, siguió un trabajo que inició Charles Darwin hacia finales del siglo XIX. Y todos conocemos a Charles Darwin por la evolución de las especies y tal. Pero en realidad él fue un gran curioso de qué era lo que pasaba en la vida. ¿Ya? Y lo que encontró fue pistas de cómo la naturaleza evoluciona permanentemente. Y cómo para la época se creía que nosotros éramos unos seres supranaturales, ¿verdad? Eso le llamó la atención y dijo, oye, pero espérate un momentico, nosotros no somos ningunos seres supranaturales. Nosotros somos un miembro más de esta larga cadena de acontecimientos. De hecho, lo que inspiró a Darwin fueron los trabajos de geología, que se le hicieron muy claros y transparentes cuando fue a Galápagos. Y conectó la geología con los animalitos que vivían allí. Y de ahí nace. Entonces, se interesó mucho por el comportamiento, porque ¿por qué un pájaro se porta tan distinto a nosotros? ¿Por qué el perro ladra y nosotros hablamos? ¿Por qué el perro se rasca con los pies? Vamos a decirlo de esa manera. Y nosotros lo rascamos con las manos. ¿Por qué ellos andan en 4 patas y nosotros en 2? Y entonces se dio cuenta que también que los animales, el perro, el gato, el zorro, también tenían emociones. Es decir, también entraban en ira, también entraban en miedo, también entraban en tristeza, también entraban en serenidad. Y que eso se podía ver en la cara. Miren qué interesante, el papel de la cara como el botón del mouse más accesible a nuestra vista. Entonces la cara, con sus movimientos, también guía el emocional. También guía qué tipo y calidad de pensamiento voy a tener. Hay muchos cochís y pacientes que tienen una cara amargada y que yo los pongo a practicar. Practique delante del espejo una sonrisa auténtica. Y Paul Ekman descubre que esto es universal. Más de 100 y pico de culturas ha visitado Paul Ekman. Y se encuentra con que todos, y ya lo había dicho Charles Darwin, todos, si estamos preocupados, pusimos el entrecejo, y nuestros ojos se agudizan. Si estamos alegres, todo sube. Los ojos se estrechan, los pómulos suben y aparece una sonrisa. Si estamos tristes, todo se va para abajo. ¿Ya? Entonces hay patrones. Entonces, si yo me pongo delante del espejo, quería Maigualida, ¿verdad? Que dice la simplicidad de la vida, exacto. Eso es lo que andamos buscando, hacer sencillas las cosas para que nosotros las podamos usar. Y eso es cabalgar sobre la felicidad. Cuando nosotros vemos que avanzamos
de manera sencilla, ¿no? No tenemos 20.000 opciones por delante, sino que podemos hacer cosas. Entonces, si usted se pone a practicar ante el espejo y se mira al espejo, como estoy haciendo yo en este momento, ¿verdad? Gracias a la cámara, y yo digo, déjame ver mi rostro, ¿y qué pasa si yo hago esto? Y mientras hago esto, digo, ¿para dónde me mueve? ¿Hacia dónde me mueve este ratón? ¿Mm? Y empiezan a venir recuerdos alegres, recuerdos simpáticos, recuerdos de éxitos logrados a lo largo de la vida. ¿Mm? ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, ahora el rostro, ese es el rostro. Entonces, por ejemplo, ahí estudio el rostro a través de las arrugas. ¿Cómo se han hecho las arrugas en la persona? ¿Mm? Las patas de gallina famosas que ahora nadie quiere, apuntan hacia arriba, apuntan hacia el centro o apuntan hacia abajo. Las cejas, el entreceño, ¿qué tan profundo es el entreceño? ¿Mm? Las arruguitas por aquí, ¿Mm? ¿Qué me indican? ¿Qué es lo que se viene más fácil? ¿Qué es lo que acceso? Entonces, es la historia de mi vida, no es otra cosa, es la historia de mi vida reflejada en el rostro. Y por eso es que decimos, por el rostro conocemos a la gente. Y por eso a veces tenemos, pero no es fácil su interpretación. Su interpretación porque como es compleja, tiene que ver con todo un historial del mundo material, social, espiritual, cómo se asumió en lo mental, toda esa serie de cosas que individualiza el proceso, pues hay que entrenarse. Hay que estar entrenado para agarrar esas pistas. Los movimientos, por lo menos no es lo mismo un movimiento de este tipo que un movimiento de este tipo. ¿Ya? Movimiento de este tipo te sugiere que yo tengo tiempo, que puedo transcurrir con tranquilidad y seguridad. Si yo me muevo así, te estoy diciendo, puede ser entusiasmo, ¿verdad? Puede ser ira. En cambio, el miedo, el cuerpo tiende a paralizarse, no me muevo. Entonces, si yo hago lo inverso, volvemos nuevamente, se trata de convertir en un mouse nuestro cuerpo. Si yo logro, ¿verdad?, tener un dominio de eso y decir, bueno, yo voy a utilizar mi cuerpo como una herramienta de trabajo para que me acerque mi mente hacia donde yo quiero que vuele y no hacia donde automáticamente he aprendido a moverla. Y esa es la diferencia entre ser consciente y ser inconsciente. Entonces yo voy a trabajar con mucho cuidado para ir sembrando ese tipo de movimientos. Por ejemplo, el tai chi. ¿En qué consiste el tai chi? El tai chi consiste en hacer una serie de movimientos tomados de los animales. Una serie de movimientos que me lleven a lo que ellos llaman la respuesta del gato. ¿En qué consiste la respuesta del gato? Si ustedes observan un gato, van a ver que normalmente él está echado, relajado, limpiándose, lamiéndose, ¿verdad? Y su musculatura está completamente relajada. Oye un ruido, ¡pac! Y entra inmediatamente, entra en un estado de alerta, es decir, un estado de preparación de ¿qué me toca? Huir, acercarme, enfrentarme o compartir. No pasa más nada, él vuelve a su estado de relajación. Entonces, ese estado de relajación de los felinos, que pasan con suma rapidez de un estado de profunda relajación a un estado de profundo alerta, ya sea ataque, ya sea huida, o sea, cualquier cosa, cautivó a los primeros pensadores del mundo oriental y dijeron,
¿cómo puedo aprender yo ese arte? ¿Cómo puedo yo desarrollar ese arte que significa tener la capacidad de respuesta adecuada, asertiva lo llamamos en psicología, ¿verdad? La respuesta adecuada a cada instante, a cada situación. Sin prejuicio, que me lo da el prefrontal, ¿verdad? Sin prejuicio. ¿Por qué? Porque el prejuicio es historia. Es lo que pasó anteriormente, cómo yo reaccioné y cuál fue el resultado. Ese es el prejuicio, ¿no? Pero cada situación nueva puede generar nuevas posibilidades, nuevas opciones. Eso es lo que llamamos cerebro elástico, modelino lo llamamos cerebro elástico, en neurociencia lo llamamos plasticidad cerebral, en educación lo llamamos aprendizaje, y le damos distintos nombres a la misma cosa. Pero entonces nosotros podemos agarrar esos hilos y decir, pero es que todos estos hilos coinciden aquí, entonces ya tengo un nudito. Yo voy a trabajar con los nuditos, no voy a trabajar con los hilos deshilachados. Si quiero tejer, construyo el nudo. Entonces, fíjense, llevamos la respiración, la musculatura de la cara, los movimientos corporales. Richard Bandler se dio cuenta de un fenómeno también bien interesante, que es que cuando la gente hablaba, cuando la gente conversaba, movía los ojos. O sea, yo estoy conversando con ustedes y mis ojos están dando vueltas. Y dijo, oye, ¿y esto qué es? ¿Por qué la gente mueve los ojos? Hay algunos que se quedan así, ¿no? Pero si lo observas con atención y sobre todo si lo observas, por ejemplo, con una lupa y con un sistema de cuadrículas, te vas a dar cuenta que siempre hay, aunque sea micromovimiento. De hecho, ese micromovimiento es indispensable para nosotros poder ver tridimensionalmente, porque tenemos que desplazar la imagen a la manera como se hacen las imágenes tridimensionales, ¿no? Son distintas capas que están colocadas de forma diferente y entonces eso te da la idea de profundidad. La tridimensionalidad. Es indispensable, primero, dos ojos y en segundo lugar, ese movimiento vibratorio para arriba y para abajo. Pero se dio cuenta que cuando él hacía ciertas preguntas, por ejemplo, cuando él decía, ¿de qué color es el cabello de tu abuelita? Entonces la gente levantaba la mirada hacia arriba. Decía, wow, qué interesante, ¿no? Y que eso tendía a ser una constante en distintas personas. Y lo sistematizaron y lo llamaron guías de acceso. ¿Verdad? Guía de acceso significa que dependiendo hacia dónde uno mueve los ojos, es porque va a buscar información en el área visual, en el área auditiva o en el área kinestésica, dependiendo. O en un área especializada que se llama lingüística, que es uno de los grandes atributos que tenemos los seres humanos, que está radicado en nuestro hemisferio izquierdo y que tiene dos grandes zonas que son perfectamente identificadas. Quizás es la parte más especializada que tiene el cerebro, así como el lenguaje articulado, el lenguaje hablado, el que usa el alfabeto, es un lenguaje altísimamente sofisticado. O sea, es un sistema de signos, de señales, un código muy complejo, muy exquisito, muy cuidadosamente diseñado. Entonces tiene una parte que tiene que ver con la parte expresiva y una parte que tiene que ver con la parte interpretativa. Porque acuérdense que ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es cuando yo tengo un símbolo, un signo, que me sustituye la presencia de otra cosa. Por ejemplo, cuando yo les digo a ustedes que yo tengo un mouse, cuando yo digo mouse, esa palabra está sustituyendo en nuestras mentes a este aparatico. ¿Ya? Es un acto de sustitución. Y eso es lo que llamamos un código. Un código es cuando yo tengo unas ordenanzas, ¿verdad?, acerca de otra cosa.
el Código Procesal Penal, que me dice, me da una serie de instrucciones de cómo voy a proceder con los delincuentes cuando según el delito que cometen. Entonces, ese listado lingüístico de, digamos, de las posibilidades de delito, etcétera, etcétera, es lo que va a servir el código. De tal manera que allí tenemos otro elemento de nuestro cuerpo, que es la palabra, ¿verdad? Es decir, que cuando yo pronuncio una palabra, yo estoy haciendo un acto motor, ¿ya? Yo estoy dirigiendo la columna de aire que sale de mis pulmones, la estoy dirigiendo y está poniendo a vibrar unas cositas así, que se llaman cuerdas vocales, que modifican esa columna de aire, que choca contra el cielo de la boca y que sale y para al frente y que es modulada por la apertura y cierre de la boca y los movimientos de la lengua. Todo eso está estudiadísimo. ¿Ya? Entonces la palabra, cuando yo la pronuncio, es un acto motor. Cuando yo pronuncio la palabra, también estoy usando como mouse, estoy utilizando como mouse mi cuerpo para enviarle mensajes a mi mente. Mi mente produjo la palabra mentalmente, la convirtió en acto físico y ese acto físico se devuelve sobre mi mente para enrumbar en una dirección o en otra. Por eso es que, digamos, en el discurso que podríamos llamar Nueva Era, en el discurso Nueva Era se dice: no tengas palabras negativas. No pronuncies palabras negativas. Es más, ni la pienses. ¿Por qué? Porque eso va a ser un feedback que va a orientar tus sentimientos y tus emociones según eso que pronunciaste. Por eso es que decimos, Michael, efectivamente, y se ha dicho desde hace muchos siglos, que la palabra tiene poder. Claro. Y el poder radica en eso precisamente. En que de retruque va a orientar y a limitar en primer lugar y a orientar el próximo pensamiento. El próximo pensamiento. Creando una secuencia de decisiones. Todo está conectado y todo se vuelve transformado para evolucionar permanentemente. Apréndete esto, apréndetelo de memoria. Tenlo presente en todo momento. Todo está conectado y todo se devuelve transformado para evolucionar permanentemente. Por eso es que hablamos de la vida como un proceso en espiral. Y por eso es que tenemos que cuidar, mantener y reparar oportunamente todo aquello con lo cual estamos conectados en forma directa. Está bien que no nos ocupemos de los grandes alcances de nuestro vínculo con el universo, pero por lo menos sí es muy importante que... entonces, el lugar donde vivo es importante, Luis, importantísimo. Temperatura, presión, humedad, todo eso influye sobre mi humor, y bien lo saben, ¿no? De hace siglos, los médicos, creo que comenzó con el mismo Hipócrates, mandaba, cuando la gente se enfermaba, la mandaba a la playa, vaya a la costa. ¿A qué lo mandaba? A que ese encuentro con ese mundo material de humedad, de presión, de temperatura, de agentes químicos disueltos en el aire, ¿verdad? Y los baños de lo que absorbemos a través de la piel, todo eso influye sobre nuestra salud integral y por lo tanto sobre nuestra felicidad. Exacto, Germán. Germán nos dice aquí que el lenguaje es generativo. Exactamente. Fíjate que es generativo en cuanto a que todo evoluciona continuamente.
incluyendo el mismo lenguaje. Yo no utilizo las mismas palabras que cuando tenía 5 años. Ni siquiera las mismas que utilizaba cuando tenía 20, o cuando tenía 40, o cuando tenía 60. Mis palabras han ido cambiando en la medida en que voy avanzando, aprendiendo del mundo material, del mundo mental, del mundo social y del mundo espiritual. Por lo tanto, genera en sí mismo el lenguaje un proceso, dispara un proceso, es el detonante de un proceso. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, allí tienen algunas pistas de por qué decimos que nuestro cuerpo es el mouse que orienta nuestra mente. Respiración, rostro, movimientos oculares en particular, palabras y la palabra, ¿ya? Si eso lo empaquetamos, como empaquetan aquí fíjense que aquí están empaquetados una serie de funciones en este solo cosito. Entonces, si nosotros nos entrenamos para empaquetar todo eso en nuestro cuerpo, fíjense que, por ejemplo, otro descubrimiento que hizo Bandler y Grinder, en este caso entre los dos, lo que ellos llaman anclaje. ¿Qué es un anclaje? Simplemente una asociación que yo creo, por ejemplo, las personas que levantan el puño para hacer ánimo, ¿no? Eso es un anclaje. Un movimiento específico que hace que mi cerebro oriente a mi mente en una dirección específica y no que se vaya para cualquier lado. Así que ahí tienen eso. Me despido por ahora y nos vemos el sábado por este mismo canal y bueno, y aquí los espero para que sigamos conversando cómo con la auténtica felicidad vivir cada vez mejor y mejor. Un abrazo y seguimos. Déjenme darle el mouse. Gracias, Luis. Muy bueno.